Muy bien, jóvenes, este video es para abrir el circuito RLC, solo que antes vamos a explicar esto que quedó pendiente del circuito RL. Entonces vamos a analizar el circuito RL en paralelo. En el circuito RC en paralelo pues vimos que no tiene mucha aplicación. Ahora vamos a ver si este tiene mejor aplicación o no. Ponemos nuestra R, nuestra L y nuestra carga. Aquí, como ya vimos nosotros, al momento de prenderlo, L va a generar un voltaje. Entonces toda la corriente va a venirse por aquí por R. Porque digamos que aquí no hay diferencia de potencial. Este es el mismo voltaje que este. Pero luego eventualmente la corriente total va a venir a dividirse entre estos dos. Y como va disminuyendo el voltaje de L, va a llegar hasta un nivel igual con 0. El problema es que una vez que pase eso, toda la corriente se va a venir para acá. Y como L no tiene resistencia, pues esto va a tronar. Va a entrar en cortocircuito. Entonces si lo hacemos, vamos a ponerle aquí archivo nuevo circuito. Ponemos una fuente de voltaje, ponemos una resistencia y ponemos un inductor. Le voy a dejar esos valores. Y los vamos a conectar. Déjenle, pongo aquí parar. Ahí está. Voy a dejar ese voltaje que está. Voy a dejar esa resistencia. A final de cuentas lo único que quiero ver es qué es lo que ocurre. Voy a ponerle una velocidad de simulación lenta para ver la corriente. Ahí. Bueno, lo puedo corregir. No puede. A ver otra vez. Este lo borramos. Delete. Este lo enderezo. Ahí está. Y luego este lo paso por acá. Subimos. Y lo subimos. Voy a poner velocidad de simulación lenta. Voy a ponerle reiniciar, continuar. Entonces se fijan, está pasando la corriente para acá. Vean lo que está pasando aquí en la corriente. La corriente va aumentando. Entonces aquí la resistencia va disminuyendo la corriente. Ahí tenemos 5 miliamperes. Son los 5 volts. Ven la corriente cómo va incrementándose. Y vean la corriente acá, va incrementándose. Vamos a subirle aquí a la velocidad de simulación. Hasta que llega aquí y pues crash, ¿no? Va a irse aumentando la corriente. Ya estamos en 1 ampere. Sigue habiendo algo de caída de corriente ahí en la resistencia. Ahora, no truena inmediatamente porque pues el conductor tiene algo de resistencia. Pero pues no, o sea, vean, aquí ya estamos en 2 amperes. Vamos a ponerle velocidad de simulación. Ahí está. Llegamos aquí hasta 11 amperes, 12 amperes. O sea, ya es demasiado, ¿no? Una fuente de 5 volts no llega a tanta corriente. Entonces aquí estamos conectando una bobina. Pues sería un campo magnético. Y aquí, por ejemplo, pues estaría limitada a la corriente máxima de la fuente. Y aquí prácticamente se quedó en 5 miliamperes. La corriente que demandaría esto, pero toda la demás corriente se viene hasta este lado. Aquí tenemos el voltaje de 5 volts, entonces por aquí van a correr nada más los puros 5 miliamperes y acá se va a venir toda la demás corriente. Pero eso es debido a que pues aquí tenemos nosotros una cierta resistencia. Pero vean, la corriente va a seguir incrementando. Ahorita ya estamos en 80 amperes, 82 amperes. O sea, va a seguir creciendo hasta un tope de corriente. Aquí lo que pasaría es que vamos a entregar la corriente máxima que tiene la fuente. Por ejemplo, si esto es un cargador de esos de celular, si nada más puede 2 amperes, va a estar en 2 amperes. Y esto va a estar sobrecargado y va a dañar la fuente. Entonces no se recomienda, este circuito no se recomienda en absolutamente ninguna aplicación. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro análisis. Entonces, no recomendamos un circuito RL paralelo.
Bueno, lo que tronaría no sería el inductor, tronaría en realidad tronaría la fuente. Pues estaríamos consumiendo un montón de corriente que la fuente no puede entregar. Muy bien, entonces dicho eso, vamos ahora sí a trabajar ahora con el circuito RLC. Vamos a editar esto, a ver si se puede editar. No me deja editarlo. Ah, sí, aquí está. Vamos a editarlo. Ahí está, circuito RLC. Entonces vamos a dibujar un circuito RLC. A ver, vamos a analizar primero el circuito en paralelo. Vamos a ver qué pasaría esto en paralelo. Tenemos aquí una resistencia. Tenemos aquí un capacitor. Y tenemos aquí un inductor. R, C y L. Bueno, RLC es igual. Entonces, si encendemos esto, al principio toda la corriente va a estar aquí, porque va a empezar a ionizarse, las placas de estas van a empezar a cargarse. Entonces todos los electrones de voy a ponerlos así en moradito. Todos los electrones van a estar aquí y se van a empezar a mover nada más por este lado. Toda la corriente va a estar aquí. Acuérdense que físicamente no se cierra el circuito, pero cuando empieza a cargarse el capacitor, todo empieza ahí. Y luego una parte de esta corriente, como no hay resistencia tampoco en el inductor, pues también va a venirse para acá. Va a venirse para acá. Entonces aquí va a generar una cosa extraña en este caso. Aquí va a cargarse y luego va a atender que la fuente y los 3 voltajes serían en esencia los mismos. Pero aquí el capacitor, en el momento en el que esto llega a ser estable, en teoría, pues no, sería como interesante revisarlo. A ver, vamos a ver en el simulador. Porque el detalle aquí va a ser que siempre vamos a tener variación, porque esto va a estarse cargando y descargando y va a estar provocando una corriente aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Para no hacer el análisis matemático, porque eso me llevaría un poco de tiempo, entonces mejor lo vemos así en el simulador rápidamente. A ver qué ocurre con un circuito RLC. Voy a poner el capacitor acá. Vamos a ver qué pasa. Ahí está parado ahí. Voy a ponerle valores más pequeños a todo. Bueno, la resistencia sí la voy a dejar así en 1 kilo. Pero vamos a ponerle valores más pequeños aquí a 10 micros. Está bien. Vamos a ponerle aquí 10 milihenries. Okay. Vamos a ver qué pasa. Le ponemos la simulación lenta. Vamos a continuar. Y sí, se cargó el capacitor y se convirtió en el circuito como lo estábamos viendo. Toda la corriente se va por el inductor. No, entonces sí pasó lo que yo esperaba. No pasó nada raro. No pasó nada de lo que yo sospechaba. Entonces primero toda la corriente viene por el capacitor, se carga y ahora sí ya empieza a pasar toda la corriente por el inductor, y nada más la resistencia recibe su pequeña porción de corriente que necesita, y toda la corriente se viene por acá por el inductor, pasándose básicamente por acá, provocando que la fuente de nuevo se dañe porque la corriente va a empezar a exceder. Y aquí está, vemos que va la corriente de 1 ampere ya, y el capacitor sigue con carga, y ya el voltaje aquí en el capacitor es el mismo voltaje de la fuente. Ya no hay corriente a través de aquí y toda la corriente se va por el inductor. Entonces un circuito RLC no sirve absolutamente para nada cuando los 3 componentes están conectados en paralelo.
Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer el circuito RLC, pero ahora se puso un cuadro. Pero ahora sí lo vamos a hacer con circuito RLC en serie. Vamos a utilizar el color aquí, vamos a cambiarlo el color por este negro. Entonces tenemos la fuente de voltaje. Subimos, ponemos aquí nuestra resistencia, ponemos nuestro inductor, ponemos nuestro capacitor. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos una corriente. Vamos a ponerle aquí, es la, a ver, dejen muevo para acá arriba, a ver si para poder escribir. Tenemos aquí circuito R, L y C, y esta es mi fuente E. Nosotros asumimos que en el estado estacionario eventualmente pues esto va a empezar a cargarse y aquí se va a llegar a abrir el circuito. Una vez que el voltaje del capacitor llega a su máximo, aquí se abre el circuito y dejaría de haber corriente. Entonces posiblemente esto se empieza a ver, vamos a analizarlo. Empieza el circuito, tiene un voltaje máximo porque va a detectar un cambio en la corriente, va a aplicar un voltaje igual que el de acá. Y luego este voltaje va a ir disminuyendo, va a empezar a haber corriente, y al empezar a haber corriente va a empezar a cargar el capacitor. Va a irse subiendo la corriente, pero luego la corriente va a tender a detenerse porque va a llegar aquí. Entonces, pues esto va a tender a estabilizarse. Va a tender a estabilizarse también hacia algún lugar. Entonces, bueno, vamos a analizar el estado transitorio. Mi hipótesis es que esto se tiene que llegar también, o sea, eventualmente el voltaje del capacitor tiene que llegar al voltaje de la fuente y va a dejar de haber corriente, va a dejar de haber variación de la corriente y el inductor va a dejar de producir voltaje. Entonces, en el estado estacionario no va a haber corriente, va a quedarse esto igual con cero. El voltaje del capacitor no puede llegar a ser mayor que el voltaje de la fuente, entonces vamos a suponer que el voltaje de este nodo y de este nodo sean los mismos, no hay diferencia de potencial, por lo tanto no hay corriente aquí, la corriente del inductor es cero, entonces no se va a generar voltaje, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ver ahora pues el análisis transitorio de este circuito. Para hacer el análisis transitorio, bueno, vamos a ponerle aquí análisis transitorio, lo voy a empezar acá abajo. El estado transitorio o análisis transitorio de este circuito RLC serie. Oh, qué látiz, nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se copió? ¿Qué pasa? No. Está trabado. ¿Cómo me choca que se trabe? Listo. Bueno, entonces iniciamos, como dijimos, con la ley de tensiones de Kirchhoff. Igual que ya lo habíamos nosotros mencionado, vamos a tomar aquí voltaje en la resistencia, voltaje en el inductor y un voltaje en el capacitor. Es una fuente de voltaje y 3 voltajes que lo van a consumir, entonces tendríamos nosotros el voltaje del resistor más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, y eso es igual al voltaje de la fuente. Entonces tenemos que poner esto en términos de la corriente. El voltaje en la resistencia es corriente por resistencia más el voltaje del inductor, ya vimos que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor no se puede poner en términos de la corriente, al menos no directamente, y esto es igual a E. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Bueno, lo que sabemos es que la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, pues lo que podemos nosotros hacer es sustituir la corriente
aquí y acá por esta corriente. ¿Por qué? Porque la corriente del capacitor es la misma corriente de los tres elementos. Entonces vamos a sustituirla, pondríamos aquí R por C por la derivada del voltaje del capacitor. Ya empezamos a cambiar los signos aquí. Derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. ¿Por qué me cambias la D? Con respecto del tiempo, más tenemos inductancia y aquí tenemos capacitancia. Vamos a sacarla de la derivada. Por la derivada, que no me cambies la D. A ver, espérenme, deje quito esto porque si no me voy a empezar a fastidiar. Y luego aquí ponemos lo de la corriente. Aquí ponemos lo de la corriente, que sería la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Esto que puse entre paréntesis aquí es la corriente. La corriente es igual a la capacitancia por la derivada. Esto de aquí, capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Pero como es constante lo puedo sacar. Y esto más el voltaje en el capacitor igual a el voltaje de la fuente. Ahora tengo este término que es derivada de la derivada, es decir, tendría yo la segunda derivada, voy a ponerle aquí, L por C, por la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo elevado al cuadrado, más R por C, por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo, más el voltaje del capacitor igual a E. Y esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Ya me fui chueco. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Si nosotros recordamos las ecuaciones diferenciales, este término de aquí, cuando hay una ecuación diferencial que tiene este término y este término, o este término y este término, generalmente es una ecuación diferencial que oscila, como el movimiento armónico simple, cuando tiene este y este, por lo general. Cuando tiene este y este, o este y este nada más, o estos dos, generalmente es un exponencial. Si es no homogéneo, es exponencial creciente. Si es homogéneo, es exponencial decreciente. Entonces nosotros esperamos que esta ecuación diferencial tenga un comportamiento de la forma amortiguada. Es decir, tenemos tres opciones. Que esto de aquí se comporte de forma algo como esto, que empecemos nosotros aquí oscilando en un valor y luego crezca exponencialmente, pero todo dependería del coeficiente del exponencial. Ahora, como estamos hablando del voltaje del capacitor, no puede tender a crecer esto porque tendría un tope, que ese tope sería el voltaje de la fuente. La otra opción es que estos términos se establecieran y esto se convirtiera en un movimiento oscilatorio. Y la tercera opción es que esto eventualmente subiera de alguna manera y se estabilizara en un valor. Eso es lo que nosotros trataríamos de especular. Aquí la cosa sería, ¿cuál de esas opciones es la más apropiada? Pues vamos a aplicar un poquito la lógica y un poquito las cosas. No puede tender a crecer a lo loco porque tenemos un valor de máxima energía, que es la energía que entrega la fuente. Pudiera ser que oscile, pero nosotros ya vimos que en el estado estacionario, el voltaje del capacitor va a tender a estabilizarse en E, porque se va a abrir el circuito. Inevitablemente un capacitor en corriente directa se comporta como un circuito abierto, entonces aquí vamos a tener el voltaje del capacitor.
Por lo tanto vamos a tener este comportamiento que se parece más al movimiento amortiguado o a una función amortiguada. Entonces vamos a ver, si es función amortiguada, eso implica que nosotros tenemos aquí parte de esta solución, funciones o soluciones complejas. Entonces vamos a ver, como no tenemos valores de LC y RC porque lo estamos tratando de hacer generalizado, pues nosotros tenemos que decir cómo es la naturaleza de la solución. Por eso estoy planteando esas tres opciones. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a dividir primero todo entre LC y vamos a hacer cambio de dos variables. Ya no vamos a usar tau. Ahora vamos a utilizar una función que le vamos a llamar omega 0 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 entre LC. Y vamos a usar una variable que se llama 2 lambda, y esa 2 lambda va a ser igual a, esa función 2 lambda va a ser igual, ahorita vamos a ver a qué es igual. Primero vamos a dividir todo entre LC. Entonces esto me quedaría, vamos a cambiar de notación también, la segunda derivada del voltaje más R entre L por el voltaje del capacitor derivado, más 1 entre LC, que sería omega 0 al cuadrado por el voltaje del capacitor, y esto sería igual a omega 0 al cuadrado por E. Hay que recordar que dividimos entre LC, entonces 1 entre LC es omega 0 al cuadrado. Aquí está. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra ecuación. Ahora este 2 lambda va a ser igual a R entre L. Va a ser igual a R entre L. Entonces aquí en la ecuación nosotros vamos a cambiar esto y le vamos a poner 2 lambda. Ahorita vamos a ver por qué hicimos ese movimiento. Entonces, como ya lo habíamos nosotros aclarado, ya lo habíamos comentado, perdón, esta es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea de coeficientes constantes. Esta ecuación la podemos resolver con su ecuación auxiliar. Entonces, primero, como es no homogénea, la solución de esta ecuación diferencial vamos a ponerle así como el voltaje del capacitor. Bueno, le voy a poner nada más V. Le voy a poner nada más V. La solución de esta ecuación diferencial, y le vamos a llamar nada más V de momento, está compuesta por dos secciones, una solución particular y una solución complementaria. Esta solución complementaria es la solución de la ecuación homogénea. Entonces vamos a resolver primero la ecuación homogénea para ver el comportamiento general del circuito cuando tengamos ahí una alimentación de cero con condiciones iniciales diferentes. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial primero con la ecuación auxiliar. Entonces escribimos una ecuación de grado igual al orden de derivación con polinomio R. Entonces en este caso sería R cuadrada más 2 lambda por R más omega 0 al cuadrado, y esto es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estamos resolviendo la ecuación homogénea asociada. Y luego resolvemos para R. Aquí aplicamos directamente la fórmula general y ponemos que R es igual a, vamos a poner aquí la línea de división para poner la fórmula general, me quedo chueca, para poner la fórmula general, sería menos B menos 2 lambda más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 4 lambda cuadrada, menos 4 AC, 4 por 1, 4 por C, omega 0 al cuadrado. Todo entre 2A, todo entre 2. Entonces aquí está la primera razón por la que utilizamos 2 lambda.
Utilizamos 2 lambda para poder hacer alguna factorización y un arreglo y poder tener esto más simplificado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar lo que está dentro de la raíz. Como nosotros ya explicamos, lo que está dentro de la raíz tiene 3 opciones. Tiene la opción de que 4 lambda cuadrada sea mayor que 4 omega cuadrada, y eso nos daría un número real. Entonces, al tener un número real, vamos a tener ahí un conjunto de exponenciales que posiblemente nos hagan crecer la exponencial, o con tal vez con hipérbolas, con senos o cosenos hiperbólicos. Entonces esa no sería la solución que nosotros estamos buscando. La segunda opción es que esta 4 lambda cuadrada sea igual a 4 omega cuadrada y esto se haga 0. Al hacerse 0 tendríamos soluciones reales y sería un exponencial nada más. Entonces, que veríamos nosotros un decaimiento exponencial. Como este es negativo, entonces sería e a la esto, que sería e a la lambda, y lambda es R entre L, entonces sería muy parecida a la respuesta del circuito de descarga, pero pues tampoco es la respuesta que nosotros esperamos, porque el circuito no va a decaer hasta el valor de 0 en voltaje. Entonces la opción que queda es que esto de aquí sea sí o sí imaginario. Entonces vamos a hacer un arreglo con este término. Este término lo vamos a reescribir y voy a factorizar un signo negativo. Le voy a poner raíz y voy a sacar el signo negativo, y también voy a factorizar ese 4 que multiplica a omega 0 al cuadrado menos lambda al cuadrado. Ahí está. De aquí puedo factorizar, puedo sacarle la raíz al menos 1, y ese raíz de menos 1 es el número imaginario i. La raíz cuadrada de 4 es 2, y me queda la raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado. A ese término que está ahí, lo voy a sustituir por el siguiente número. Vamos a ponerle aquí el 2 que tenemos, y ahora se va a llamar omega, y le voy a poner aquí la i. Entonces este término completo se va a llamar omega. Ahora vamos a hacer algo interesante. Nosotros habíamos dicho en el circuito RL que tau era igual a L entre R. ¿Sí? L entre R. Nosotros aquí tenemos lambda. Lambda es R entre L. Entonces significaría que si tau, las unidades de tau son segundos, entonces las unidades de RL sería 1 entre segundos, y 1 entre segundos son hertz. 2 lambda tiene unidades de hertz. Ahora vamos a ver este término, el de raíz de LC. También en clases anteriores, cuando nosotros sacamos esto, dijimos nosotros que henrys por Faraday, henrys por farads, era igual a segundos cuadrados. Bueno, si no lo recuerdan, vamos a hacerlo nosotros aquí. Nosotros habíamos dicho que tau, como lo tenemos ahí arriba, es L entre R, pero tau también era R por C. Como tau es igual a tau, entonces R por C es igual a L entre R. Entonces, así no va a quedar. Déjenme lo expreso de otra manera. Así. Como esto es igual con segundos y esto es igual con segundos, entonces, si yo multiplico los segundos, es más, multiplico tau por tau, me quedaría tau al cuadrado, que esto es segundos al cuadrado, y esto sería L entre R multiplicado por R entre C. Perdón, R por C.
Entonces se va a R y C y me queda LC. Quiere decir que LC tiene como unidades los segundos cuadrados. Entonces la raíz de LC me estaría dando segundos. Raíz de LC me estaría dando segundos. Y acá tengo 1 entre LC. Entonces quiere decir que las unidades de omega 0 sería raíz de 1 entre segundo. Perdón, raíz de 1 entre segundo cuadrado sería raíz de 1 entre segundo. Y estos serían también hertz. Entonces acá tengo segundos cuadrados, 1 entre segundos cuadrados, 1 entre segundos cuadrados, y las unidades de omega son también hertz. Entonces, ¿por qué? Porque este omega es 2pi f, es una frecuencia angular. Entonces quiere decir que esto va a ser una frecuencia angular pero imaginaria. Bueno, entonces vamos a continuar. Una vez hecho esto, ahora sí, ya puedo resolver. Ya tengo el valor de R acomodado. Ahora sí sería, voy a poner esta línea de aquí de división. Ahí está. Sería menos 2 lambda más menos 2 omega por i, y todo entre 2. Y se fijan, puedo factorizar los dos, es 2, 2, 2. Y esto me quedaría R1 igual a menos lambda más omega i. Y R2 es igual a menos lambda menos omega i. Entonces puedo construir aquí podemos construir nosotros la solución. Voy a escribirlo nada más con V. Sería la función complementaria. Ojo, no es el voltaje del capacitor ya completo, es mi solución complementaria. La solución complementaria es C1 por E a la RT, R1 por T, más C2 por E a la R2 por T. Esto sería mi solución complementaria con respecto del tiempo, es igual a C1 por E a la menos lambda más omega i por T más C2 por E a la menos lambda menos omega i por T. Voy a separar los exponentes del exponencial y tendría que mi solución complementaria va a ser igual a C1 por E a la menos lambda T, es una función exponencial, por E a la omega T, a la i omega T. Vamos a poner la i antes. Luego más C2 por E a la menos lambda T por E a la menos i omega T. Y esta es la forma general. Esa sería la forma general de mi solución complementaria. No puedo evaluar condiciones iniciales aquí porque todavía no tengo la solución particular. Pero para la solución particular necesito valores, porque mi solución particular sería evaluar con variación de parámetros o con coeficientes indeterminados mis valores para encontrar la forma de la solución de la ecuación diferencial. Pero lo que yo quiero es especular cuál es la forma que va a tener. Entonces, si yo aplico aquí o aplicamos aquí algunas propiedades interesantes, por ejemplo, una condición de que C1 sea igual a menos C2, o C1 igual a C2, yo puedo aplicar algunas propiedades, por ejemplo, la identidad de Fourier, donde dice que, por ejemplo, una de las identidades de Fourier dice que el coseno de teta es igual a 1 medio de E
a la I teta más E a la menos I teta, y que el seno de teta es igual a 1 entre 2i por E a la I teta menos E a la menos I teta. Y nosotros tenemos más o menos esa forma. Aquí tenemos E a la I omega t, E a la menos I omega t, pero todo depende de C1 y C2. Entonces, ya haciendo algunas consideraciones específicas que no vamos a detallar ahorita porque pues bueno, eso se ve más a profundidad en el curso de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a llegar que la forma de la solución complementaria para este caso, la función complementaria para este caso, sería igual a, en general, una amplitud A por coseno de omega t más phi. Esta sería mi solución, mi forma de solución, donde ahí tenemos ya la constante A como una constante arbitraria. Ah, no, perdón, no está correcto. Me falta algo. Me falta algo aquí. Sería A por E a la menos lambda t por coseno de omega t más phi, donde phi es un ángulo de desfasamiento, y ese ángulo lo podemos encontrar con las características de C1 y C2. Entonces aquí tenemos mis dos constantes, mi constante A y mi constante phi, pero esa sería la forma general, y como estamos viendo pues es una exponencial por una función oscilante, entonces que esto va decreciendo, empieza con una función y va decreciendo. ¿A dónde va a decrecer ese valor? Ese valor va a decrecer a lo que tienda a la solución particular. Y yo pudiera especular que mi solución particular sería el voltaje de la fuente. Es una suposición que hacemos. Tendríamos que resolver completamente la ecuación diferencial para esto. Entonces, vamos a irnos directamente al simulador para ver si podemos nosotros ahí ver cuál sería la forma ya general, a dónde tiende el voltaje del capacitor, y así salimos nosotros de dudas, pero ya tenemos una forma posible. Vamos a poner esto en 10 volts, ahí está, 10 volts, vamos a poner nuestra resistencia, vamos a poner aquí una resistencia vamos a dejar esta de 1 kilo, vamos a poner nuestro inductor, lo vamos a dejar así en 10 milihenries. Vamos a poner aquí nuestro capacitor, vamos a poner aquí la tierra porque a veces la necesita el simulador, lo ponemos aquí, ya está detenida la simulación. Entonces primero vamos a observar el voltaje en el capacitor. Entonces agregamos aquí, vamos a ponerle osciloscopio nuevo. Ya está. Vamos a ponerle aquí la simulación más o menos así en este punto. Y vamos a ponerle continuar. Vamos a ver qué ocurre. Entonces empieza. Vamos a darle más velocidad a esto. Vamos a ponerle valores más pequeños para... Vamos a darle valores más pequeños para forzar a que haga esto más rápido. Vamos a ponerle 100 ohms. O vamos a ponerle... Y aquí vamos a ponerle a este... Vamos a ponerle 1 microfarad. Vamos a reiniciar esto. Parar. No salió como yo esperaba. A ver, vamos a poner aquí. A ver, reiniciar. Ya vi. Vamos a ponerle la simulación lenta. Fíjense. Sí se alcanza a ver, más que no lo... porque está muy rápido. Pero aquí lo vamos a apreciar. Déjenme ver si puedo hacer esto más grande.
sí lo puedo hacer más grande. Vamos a ponerle un poquito más rápida la simulación. Entonces sí, miren, aquí aparece como la oscilación, pero llega rápido y se amortigua aquí. Entonces voy a ponerle un poco más de... A ver, vamos a modificar otra vez el capacitor. Vamos a poner 10 microfarads. Vamos a reiniciar. Continuar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ponerle un poco de simulación a esto. Voltaje máximo llegó hasta 10. Entonces miren, aquí cambió. Se comportó básicamente como una carga del capacitor. Entonces lo que les comentaba, que cuando cambian las condiciones. Entonces voy a hacer más grande la bobina. Vamos a poner 100 milihenries. Vamos a reiniciar esto, continuar. Vamos a ver qué ocurre. Y aquí vemos esto, miren. Aquí sube y luego baja, pero fíjense que cambia mucho la respuesta conforme nosotros cambiamos estos dos valores. Y tiene sentido, se fijan, subió más de 11 volts. ¿Por qué? Porque en este circuito aquí no contemplamos algo. Decía yo, no se puede tener más energía de la que se está suministrando, pero eventualmente este voltaje y este voltaje que genera por inducción se pudiera llegar a sumar, de manera que hay un poco más de voltaje en el capacitor, pero no llega a ser muy grande. Es unos volts, un poquito más del voltaje que se está suministrando. Y luego esto tiende, como ya habíamos nosotros comentado, a estabilizarse en 10 volts. Si le ponemos la simulación, ahí vemos cómo se queda oscilando, pero ya se queda en 10 volts. Y ya nada más porque se hace autoajuste en la escala, pues se ve que ahí oscila, pero realmente ya se queda estable en 10 volts. Entonces vamos a ponerle el capacitor, vamos a poner el capacitor un poco más grande, a ver qué pasa. Vamos a reiniciar. A ver, espérenme. Parar. No, se está tardando mucho en cargar y no llega a oscilar. Entonces vamos a poner un capacitor más pequeño. Vamos a ponerlo de 0.1 micro. Vamos a ver qué hace. Vamos a reiniciar. Continuar. Miren. Al tener un capacitor más pequeño, ahora sí vemos mucha más oscilación. Y llegó hasta 18 volts. Es decir que eventualmente pudiéramos nosotros tener un circuito que llegara hasta 20 volts, los 10 volts de la fuente y los 10 volts del que puede generar ¿cómo se llama? El inductor. Entonces podemos llegar hasta 20 volts, pero va a llegar a oscilar, es decir, más menos 10 volts a partir de este eje, que serían los 10 volts donde se va a estabilizar. Entonces aquí el voltaje se estabiliza en 10 volts. Ahí está. Pero si se fijan, variando esas respuestas, a lo más que llegamos es a una respuesta que va y se sube aquí. Con un valor de capacitor muy grande, entonces esto llega y se pone en esta forma. Entonces, aquí está también la respuesta. El producto de estos dos me da la frecuencia con la que va a oscilar esto. Y el cociente de estos dos me dice a mí la forma en la que se va a atenuar esto. Y en la solución particular me dice en dónde me voy a estabilizar. Esa es la información que me da aquí la ecuación diferencial. Entonces, este producto de R por C, de L por C, el producto L por C, me va a decir la frecuencia de oscilación. Es este valor de omega. ¿Cuántos radianes por segundo? Pero no precisamente, porque acuérdense que es la diferencia de estos dos de aquí. Entonces, si esta diferencia se hace rara, pues nada más se llega y se estabiliza. Y aquí ya ustedes, podemos variar algunos parámetros. Por ejemplo, aquí ponerle valores un poco más grandes, por ejemplo, de unos
300 nanofarads. Y vamos a reiniciar esto. Y vamos a ver que hay menos oscilaciones. Ya subió a 17 volts y vamos a ver menos oscilaciones. Y vemos ese comportamiento que oscila, pero se mantiene alrededor de. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la ecuación homogénea. Vamos a ver la ecuación homogénea. A este le vamos a poner las condiciones iniciales. Le vamos a poner la corriente inicial. Vamos a suponer que eran que 10 volts entre 100 ohms. Que son 10 entre 100. Sería de 10 miliamperes. Serían 10 miliamperes. Y vamos a ponerle el voltaje inicial, que serían los 10 volts de la fuente. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ponerle reiniciar, continuar. Y miren lo que pasa. Es exactamente la misma forma. Pero ahora centrada en ¿dónde? Centrada en 0. Que es a donde va a llegar. Se va a descargar tanto el capacitor como el inductor. La corriente del inductor pasa por el capacitor, carga el capacitor se descarga, hay cambio en la corriente y se hace un vaivén, pero no se quedan oscilando para siempre porque está esta resistencia que está consumiendo energía. Entonces se fijan, la forma es igual, pero ahora está centrada en 0, que es a donde tiende la solución particular, que en este caso sería 0 porque no hay, es homogénea. Y si volvemos a poner nosotros aquí esto, vamos a hacer el circuito como lo hicimos con el otro, para ponerlo que se cargue y se descargue. Vamos a hacer esto más pequeño, ahí así, y vamos a poner el interruptor, interruptor, vamos a colocarlo aquí ponemos la fuente, conectamos aquí y conectamos aquí. Entonces vamos a reiniciar, ahí va a estar, pero vamos a parar, vamos a poner las condiciones iniciales de esto en 0, que no tiene corriente, y el voltaje inicial lo vamos a poner también en 0. Vamos a continuar, reiniciamos, ahí está, entonces empieza en 0. No, algo está haciendo algo que raro, no está conectado. Déjenme lo paramos. De aquí está haciendo un raro. Es que aquí está esta tierra y luego está haciendo un raro aquí. Ahí está. Vamos a ponerlo así, continuar. Ahí está. No hay voltaje, no hay fuente, entonces lo conectamos. Vamos a ponerle un poco más rápida la simulación. Llega, se estabiliza en 10 volts. Estabiliza en 10 volts. Lo descargamos, se baja y se estabiliza en 0 volts. Lo ponemos, sube el voltaje, se estabiliza en 10 volts. Lo apagamos y se estabiliza en 0 volts. Entonces vean cómo suaviza esos cambios en el voltaje, pero pone esa oscilación. Entonces la idea aquí sería de incrementar el capacitor para suavizar eso, que sea un poco más amortiguado. Entonces ahora sí, vamos a poner por ejemplo de 5 milifarads. Vamos a ponerle 5 milifarads. Reiniciamos, continuamos, está en 0. Prendemos y llega al voltaje de 10 volts. Es que se va a tardar un rato. Creo que le puse mucha capacitancia, ¿verdad? Vamos a ponerle... Le puse mucha capacitancia. Estaba en 500. Entonces vamos a ponerle aquí es más, vamos a ponerle en punto 5. Punto 5, no, punto 8 milis. Punto 8 milis o punto 8 milifarads. Vamos a reiniciar. Vamos a ponerle así. Ahora sí lo prendemos.
Entonces, no, se va a tardar en llegar al valor máximo. Creo que está muy grande todavía. Ah, es que le puse 800 micros. Le puse 800 micros y era 0.8. Bueno, 800 nanofarads. Reiniciar. Ahora sí está. Miren, le podemos subir un poco más a la capacitancia. Aquí ya se hizo menos curvas. Vamos a ponerle 900 nanofarads. Vamos a ponerle reiniciar. Llega a 16 volts. Miren, ya son menos los ciclos que se ven. Vamos a subirle un poco más. Vamos a ponerle 1000 nanofarads. Vamos a ponerle reiniciar. Ya son menos. Ya es menos las vueltas. Vamos a ponerle 1.5 microfarads. Vamos a reiniciar. Y así ya llega con más suavidad. Y aquí vamos a seguirle aumentando. Vamos a ponerle 2 microfarads. Ahora vamos a irnos a 3 microfarads. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Entonces cambiamos. Cambiamos. Ahora vamos a hacer otro experimento. Cuando vimos el capacitor, vimos que le pusimos ahí un pico. Entonces vamos a hacerlo más o menos igual. Voy a poner este aquí para que cuando yo active así se vayan los 5 volts. Y acá de este lado voy a cambiar esto. Fíjense lo que vamos a hacer. Quitamos este de aquí. Lo voy a subir para acá. Y lo voy a poner aquí. Y voy a poner otra fuente de voltaje. Pero esta fuente de voltaje la voy a poner muy grande. La vamos a poner vamos a ponerle de 100 volts. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me falta poner aquí arriba. Ahí está. Lo voy a poner así. Vamos a ponerle reiniciar. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? A ver, ¿qué es lo que está desconectado? Vamos a quitar delete. Ah, sí, continuar. Ahí está. No salió nada mal. Está estabilizado. Está en estado estable. Estamos en 10 volts. Pero de repente, esto que brinca aquí es porque acuérdense que es eterno, ¿no? Y está en auto scale. Déjenme ver si le puedo quitar eso del auto scale para que no haga eso. Las propiedades, escala vertical, vamos a ponerle manual. Vamos a ponerlo a ver, manual, auto escala máxima, valor máximo de 10. No, vamos a ponerle manual, acoplado en corriente continua. A ver, vamos a dejarlo así. Y escala horizontal, ahí sí vamos a dejarlo así. Ahora vamos a ver qué hace aquí. Lo que no quiero es solamente no quiero que se ajuste la escala para ver esa oscilación. Vamos a reiniciar, vamos a poner continuar. Voltaje, a ver, parar, reiniciar, continuar. ¿Qué está haciendo? Máximo 14. Bueno, aquí estamos viendo en 10 volts. Voy a picarle aquí así súper rápido para que se conecte esta fuente de 100 volts para que sean 105 volts. Pico. Máximo 82.5 volts. No, sí subió un montón. Necesito ajustarle el voltaje, porque sí se va a subir hasta casi 200, miren, 150. Entonces tendría que ajustarle aquí las resistencias para... A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ponerle aquí una resistencia de, por ejemplo, de 1 kilo.
vamos a ponerle aquí la inductancia la vamos a dejar en 10 milis, 10 milihenrios. Vamos a ponerle un capacitor de 22 microfarads. Vamos a ponerle continuar. Entonces estamos en tiempo, aquí estamos en 5, 6 volts, 7. Voy a hacerlo hasta que lleguemos aquí hasta los 10 volts que tiene esta fuente. Esta fuente tiene 10 volts. Ahí está, 10 volts. Ya casi llega a los 10 volts aquí. Estamos en 9.9, 10 volts. Ya casi llega a 10 volts. Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos máximo 9.9 volts. Entonces voy a activar el pico de voltaje. Pico de voltaje. Subió 3 volts. Pero tenemos ahí 100 volts. Pico de voltaje. Lo hice muy rápido, miren. Pico de voltaje. 13 volts. De 13 pico de voltaje subió 14. Es decir, filtra esos picos de voltaje. Igual como le hacemos en el capacitor. Solo que ahora lo hace un poco más estable. Entonces este filtro, este circuito como está aquí, me podría filtrar también cambios drásticos de corriente. Sin ningún problema. Voy a poner más rápido la velocidad de la corriente, velocidad de simulación para que llegue. Ahí está en 10. Pico de voltaje. Y llega otra vez a 10 volts. Pico de voltaje. Bueno, aquí ya se exageró. Que está muy rápida la simulación. Entonces cuando le pico queda mucho tiempo alzado. Si lo hacemos más lento, la simulación, por ejemplo, los pasos de el tiempo, vamos a poner aquí, son 2 segundos. Entonces mi subida de pico de voltaje quedó muy bajito. Como estaba muy rápido, pues el pico duró muchísimo tiempo. Pero bueno, eso se pudiera controlar ahí con un disparador. Entonces, en conclusión, el circuito RLC pues también sirve para hacer esos filtrados. Y van a ser más interesantes estos circuitos de RLC cuando se vean en corriente alterna. Ya cuando esta fuente sea alterna, donde tenemos transitorio todo el tiempo, no nada más un pedazo de tiempo. Entonces, bueno, faltaba de revisar el circuito RLC. Entonces, hasta luego.